Buenos días, Latinoamérica, buenas tardes, España. Bienvenidos a este nuevo seminario Descubre Belneo de esta edición de noviembre. Vamos a intentar hacer de la forma más didáctica posible y más entretenida una presentación general de Belneo. Mi nombre es Miguel Pérez Oliver, me presento brevemente. Llevo ya casi 30 años en esto del software, desde programador, director de proyectos y ahora como consultor comercial de Belneo. Sin más, comentaros, por favor, no os quedéis con las dudas. Tenéis un panel de preguntas y en ella ponéis todas las cuestiones, comentarios, lo que queráis. Ese seminario, esas preguntas serán respondidas al final. Antes de empezar, muchos de vosotros llevaréis un checklist con funcionalidades como estas que os comento ahora. No os preocupéis de esto. Llevo ya casi 5 o 6 años informando a clientes y no hay ninguna funcionalidad que Belneo no contemple o que no se pueda resolver. Ese no es el objetivo de esta presentación. Si tenéis alguna duda, como he dicho, la ponéis. De todas maneras, os invito desde ya a que nos paséis los datos y os llamamos y vemos cualquiera de ellas, cómo se resuelve con Belneo, cuál es el objeto adecuado. El seminario va a constar de las siguientes partes. Vamos a hacer unas demos prácticas, vamos a ver unos ejercicios de Jesús Arbolella concretamente, sobre el tema del cloud, sobre la multiplataforma, sobre la base de datos. En definitiva, vamos a intentar daros una visión de por qué Belneo. Acabaremos con el tema de BRP, que es una plantilla de código abierto para que no empecéis desde cero. Y acabaremos con la política comercial para que, lógicamente, pues podáis valorar los costes de esta plataforma y los costes de desarrollar con Belneo. Para mí es la mejor inversión que podéis hacer. Al final, la ronda de preguntas y respuestas con todo lo que habéis ido poniendo en el panel de preguntas. Vamos con la presentación. Lo primero, esta es nuestra casa. Estas son nuestras oficinas centrales. Es nuestro edificio corporativo. Y bueno, con nosotros, ¿quién está ya? Pues ya hay más de 15.000 empresas en el mundo, tenemos ya más de, ahí dice 450.000, pero yo creo que ya son más, de usuarios que están utilizando la tecnología Belneo. Por supuesto nos dieron un premio del Great Place to Work y bueno, pues estamos muy a gusto donde estamos, trabajamos muy bien, muy cómodamente y con un único objetivo, que es atender a nuestros clientes que son empresas de desarrollo o departamentos de informática, como todos los que estáis aquí. ¿Por qué Belneo? Bueno, en el mercado tenéis un montón de alternativas que muchos de ellos conocéis, unas más actualizadas, otras menos actualizadas, todas son buenas. Con cualquier herramienta de estas se pueden hacer grandísimos programas de software. Ahora, entonces, si tenemos todo esto, ¿por qué Belneo? Pues vamos con su definición. La definición de Belneo es plataforma completa de desarrollo de aplicaciones empresariales. Y a diferencia de las anteriores tiene dos cosas. Primero, que es completa. Ya no tendréis nunca más que utilizar un reportador externo, un programa para hacer gráficas. No vais a tener que buscar un plugin, un compilador especial para alguna versión. Belneo os lo da todo lo que necesitáis. Claro, esa es la segunda diferencia. Las anteriores eran plataformas de desarrollo genéricas. Belneo está especializada. ¿En qué? En el desarrollo de aplicaciones empresariales, tanto si hablamos de software de hospitales, como de colegios, como de un pequeño taller o como una contabilidad. Para eso es Belneo. Y para eso cubre todas las necesidades, como a continuación vamos a ver. La primera necesidad es, hago un software nuevo, lo hago para cloud, lo voy a implantar en local. ¿Para qué plataforma? Tú eliges. Como dice Eduardo, Belneo es multiplataforma, cloud, local, es sencillo y es eficiente. ¿Qué más puedes pedir? Pues vamos a ver un primer vídeo que nos habla de todo esto y de cómo funciona en Belneo. Belneo es una plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales basada en una arquitectura cliente-servidor que va a permitirnos desarrollar, administrar y ejecutar nuestras aplicaciones tanto en cloud
como en entorno local y con multiplataforma interoperable. El elemento central, el server o servidor, podemos adquirirlo en licencia propietaria o como un servicio cloud en el cual pagamos por uso. Los servidores están disponibles tanto para Windows como para Linux. Para programar, nos conectaremos al servidor utilizando el componente Belneo VDevelop, el cual está disponible para programar en Windows, en Linux y en macOS. Para administrar nuestro servidor, creando los grupos, usuarios, instancias, etc., está el componente vadmin, administrador del servidor, que podemos ejecutar tanto en Windows como en Linux como en macOS. Y por último, una vez desarrollada la aplicación, y la cual no hace falta desarrollarla específicamente para cada sistema operativo, sino que la desarrollamos una única vez y la podremos ejecutar tanto en Windows como en Linux como en macOS, iOS y Android. Podemos ejecutarla como un acceso directo totalmente personalizado, directo a la aplicación, incluso diciéndole con qué usuario y qué contraseña. O podemos utilizar también el ejecutor estándar vClient, que va a permitir conectarnos a cualquier servidor indicando nuestro usuario y contraseña. Un aspecto muy importante es que la multiplataforma es interoperable, es decir, que podemos estar programando en macOS contra un servidor que esté en Linux, administrándolo desde Windows y ejecutándolo desde iOS, todo a la vez. Belneo te permite crear tus propios ejecutores de aplicaciones personalizados. Para ello simplemente accedemos a una página web y declaramos los datos principales como nombre del producto, nuestra web, el servidor al que nos vamos a conectar, el usuario y contraseña, que puede ser opcional, la licencia de instalación y el icono que se utilizará para el acceso directo y para la instalación, así como un color principal. Enviamos la solicitud y ya tenemos listo nuestro instalador, que recibiremos en unos minutos a través de un email. En apenas unos instantes recibiremos un correo con un enlace de descarga del instalador personalizado. Lo ejecutamos. Aceptamos, damos a instalar y finalizamos la instalación. Como vemos, en el escritorio se nos ha creado un acceso directo. Si hacemos doble clic sobre él, se abre la aplicación directamente. Así de sencillo. Una vez creado nuestro instalador, podemos ponerlo accesible a nuestros clientes o incluso descargable desde la web, como por ejemplo está el de Belneo ERP, accesible desde ¿Qué es Belneo? Y en la página de Belneo ERP encontraremos los descargables para los diferentes países o zonas geográficas. Una vez finalizada la instalación, ejecutamos la demo y vemos cómo podemos acceder a 3 aplicaciones diferentes. Es decir, que el acceso directo puede acceder a un servidor y servir múltiples aplicaciones. Gracias a la multiplataforma interoperable, podemos conectarnos a un servidor cloud en Linux desde Windows, con esta interfaz y este rendimiento. De la misma forma y a la vez, podemos conectarnos desde macOS, donde también podemos crear accesos directos y vemos cómo la interfaz y la velocidad y rendimiento de la aplicación en cloud es la misma que en Windows y en iOS, donde, accediendo a la aplicación, podemos comprobar cómo también la interfaz y el rendimiento es equiparable al de escritorio y parece que estemos en local. El componente Belneo vClient nos permite ejecutar aplicaciones de forma directa, desde cualquier sistema operativo. Al ejecutarlo podemos indicar el servidor al que nos queremos conectar, puede ser en cloud o en local, indicar el usuario y la contraseña y accedemos directamente a la aplicación igual que lo hacíamos con los accesos directos. Este login es totalmente configurable. En resumen, ¿cómo se van a conectar tus clientes a las aplicaciones que hagas? Exactamente igual que lo hacen con el móvil. En el móvil vamos a cualquier sitio, descargamos la app parte cliente, ejecutamos y nos lanza el programa. Exactamente igual.
Lo que pasa es que en Belneo es en Windows, en Linux, en Mac, etcétera, etcétera, etcétera. La sensación de usuario es la misma. Y para cuando no tengamos ese acceso directo realizado todavía, pues nosotros como programadores tenemos el vClient para acceder a cualquiera de los desarrollos. Una vez queda este tema claro, vamos con el segundo. No te rompan la cabeza. ¿Qué queremos decir con esto? Belneo cubre el ciclo completo, está diseñada para hacer más rentable el desarrollo, el mantenimiento, etc. Pero todo gracias a qué? Gracias a su base de datos. Es una base de datos relacional y no SQL. Y está enfocada al desarrollo ágil. Esto, que es fácil decirlo, es difícil que lo veáis. Pero para ello hemos preparado una demo que nos introduce a estos conceptos. Vamos con ella. Una de las características más destacadas de Belneo es su base de datos. Aquí podemos ver una representación visual de la relación de las tablas de una aplicación, lo que denominamos esquema. En el esquema vemos la tabla de facturas de venta que, por ejemplo, tiene una línea azul que la une al cliente. Esto determina que una factura conocerá a su cliente a través de este campo, el campo puntero a maestro, y también lo tiene indexado. De la misma forma, vemos cómo hay una línea roja que une el cliente con las facturas, es decir, que un cliente, por el mero hecho de que hay un índice en la tabla de facturas, es capaz de crear una relación enlace plural. Nosotros, en nuestra aplicación, podemos navegar desde un cliente a sus facturas, de una factura a sus líneas de venta, y de la línea de venta podríamos ir a sus artículos, en este caso a su artículo, y desde el artículo a las líneas de venta y las líneas de compra del mismo, y así sucesivamente, es decir, podemos navegar por la información a través de las relaciones que hemos creado. Vamos a verlo en ejecución. Cuando ejecutamos nuestra aplicación Belneo, si por ejemplo accedemos a la lista de artículos, desde un artículo puedo acceder a todas sus compras y a todas sus ventas. En esas ventas, si hago doble clic en cualquier línea, me muestra la factura. Desde la factura yo podría editar ese cliente, desde ese cliente puedo acceder a cualquiera de sus facturas, desde esa factura podría acceder a un artículo, desde el artículo podría acceder a sus compras, desde las compras accedería a una factura de compra, desde ahí a la ficha del proveedor y así sucesivamente. Como vemos, navegamos por la información de forma rápida y fiable. ¿Y esto cómo se programa? Pues si ahora volvemos a nuestro editor, veremos cómo desde la parte de proyecto de aplicación, el artículo tiene un formulario que tiene varias pestañas y dentro de esas pestañas tiene un subformulario con las líneas de compra, por ejemplo. Esas líneas de compra, ¿cómo se cargan? Pues de forma muy sencilla, con un proceso que si lo edito veremos cómo apenas tiene 2 líneas de código y de forma natural, con un lenguaje en español, cargar plurales, me permite cargar los plurales de un artículo, que son o sus líneas de compra o sus líneas de venta. Y de esa forma, una vez obtenidas, las devolvemos. Así es como se ha programado toda la carga de listas plurales que veíamos en el ejemplo que acabamos de ejecutar. Otro ejemplo de la potencia de la base de datos son los contenidos iniciales. Si volvemos a ejecución, podemos observar cómo si yo creo un nuevo registro, por ejemplo, en la tabla de facturas de venta, por defecto me aparece una fecha. Vamos a ver luego cómo hemos programado ese contenido inicial. Y si grabo una línea nueva, vemos cómo asume la cantidad 1 y al moverme al artículo, si yo aquí elijo un coche, evidentemente me aparece su precio en la columna precio aquí a la derecha. Sin embargo, yo puedo cambiar de artículo y vemos cómo me cambia el precio. Es decir, que de forma automática, al seleccionar el artículo diferente, me cambia el precio correspondiente a esa línea. Vamos a ver cómo se programa eso en la base de datos. Simplemente, si vamos a la factura de venta, vemos cómo el campo fecha tiene como contenido inicial una fórmula que es current date, que devuelve la fecha del día. De la misma forma veíamos cómo al grabar una línea de venta,
la cantidad asumía por defecto el valor 1. Lógicamente, nosotros podemos modificarlo y quedará guardado el que el usuario grabe. Y en el campo precio podemos observar la potencia de las relaciones permanentes de la base de datos de Belneo, donde vemos cómo asume el precio de venta del artículo. Es decir, que si damos al botón de asistente, vemos cómo una línea de venta conoce su factura, su cabecera, esta conoce su cliente y del cliente podríamos coger cualquier información. Es decir, que podemos navegar a través de la información sin programar. De la misma forma, en este caso, lo que hemos hecho es, de la línea que conoce el artículo, asumir su precio de venta. De esta forma, cada vez que cambie el artículo, se refrescará el precio de venta en la línea. Una de las características más espectaculares de la base de datos de Belneo y que nos aporta funcionalidad sin necesidad de escribir código, lo cual facilita la mantenibilidad de nuestras aplicaciones, son las actualizaciones. La base de datos de Belneo permite que las tablas tengan diferentes triggers, pero a la hora de hacer cálculos se suele utilizar las actualizaciones que son muy potentes. Vamos a verlas primero en ejecución. Tenemos aquí la línea que estábamos grabando anteriormente. Vamos a completarla. Vemos cómo el total factura está a 0, pero en el momento en que yo doy intro y grabo la línea, el total factura se ha calculado. Si yo cambio la cantidad y pongo 100, veremos cómo automáticamente se refresca ese total factura. Pero no solo el total factura. A su vez, si vamos a los artículos, podemos observar cómo la cantidad de artículos Audi R8 vendidos son 1.007.146. Es decir, hay 100 unidades aquí vendidas. Y por ejemplo, podríamos cambiarlo por el anterior, que es 1.005.182. Pues vamos a ver cómo la base de datos de Belneo nos permite de forma directa cambiar las unidades. En lugar de 100 vamos a poner 200, pero además en lugar de este vehículo vamos a cambiarlo por otro modelo. Al dar intro, no solo lógicamente nos ha cambiado el total factura, sino que además si vamos a los artículos podremos observar cómo aquí hay 100 unidades menos y aquí hay 200 unidades más. Es decir, que deshizo con los datos antiguos y rehizo con los nuevos. ¿Esto cómo está programado? Pues si volvemos a nuestro editor y a nuestra tabla de líneas de venta, veremos cómo existe una actualización a la factura de venta. En esa actualización se ha declarado que el total factura sea la suma del campo importe de las líneas. Simplemente esto, nosotros le decimos lo que tiene que hacer por alta y él ya sabe y deduce lo que tiene que hacer por baja y por modificación. Por eso se recalcula de forma automática. Pero además, en el caso de los artículos, tenemos que las unidades vendidas se iban acumulando en función de la cantidad de la línea. De tal forma que cuando cambiamos la cantidad y el artículo, deshizo con el artículo viejo y la cantidad vieja, es decir, restó esa cantidad al artículo viejo y acumuló la nueva cantidad al artículo nuevo que habíamos grabado en la línea de venta. Bueno, yo sé que es difícil transmitiros la potencia de la base de datos de Belneo, pero basta que os diga que cualquier software de gestión de todos los que vais a ver a continuación, por complicados que sean, la lógica de negocio se resuelve en la base de datos. Y además, para ver esto, no os olvidéis de que vamos a enviaros un vídeo de este seminario, una copia, y la podéis ver tantas veces como queráis. Pero la esencia es, si os fijáis en el tema de los punteros y los enlaces permanentes, esos enlaces los estáis utilizando en edición, aparte de en ejecución. Aquí no hace falta sentencias SQL para saber las facturas de un cliente de venta o las facturas de compra, o en casos más complicados las facturas pagadas o las pendientes de cobro. Eso te lo está resolviendo la base de datos. Pero además tenéis el tema de las actualizaciones. Fijaros lo que ha hecho Jesús con una actualización o con 2 actualizaciones. Olvídate ya de qué pasaría en el caso de baja, qué pasaría en el caso de modificación. Tú defines el comportamiento y él se ocupa. Es un ahorro de trabajo increíble. Esas actualizaciones, por supuesto, se pueden complicar muchísimo más. Pero lo importante es que cuando tengáis
3 formularios en el cual los 3 están tocando las líneas de venta o las líneas de compra. O tenéis un TPV, o tenéis una página web, os da igual. Todo está en el mismo sitio, todo está en la base de datos. Y si encima está integrada con la potencia del refactoring, pues claro, al final todo eso suma muchas ventajas. Entre otras cosas, nos da una velocidad de desarrollo sorprendente. De hecho, Santoveña pues nos dice, con Belneo soy 10 veces más productivo. Muy bien. Nexo nos dice, la primera aplicación que hicimos en Belneo la desarrollamos en la mitad de tiempo que con su herramienta, que seguramente llevarían 10 o 15 años con ella. Y así sucesivamente. Henry, que es 5 veces más rápido con FoxPro, y FoxPro es muy rápido, ojo, y muchos de vosotros lo sabéis. O Miguel Ángel Mestre, más de lo mismo. Vamos a ir a ver un ejemplo en el cual intentamos mostrar cómo todos esos conceptos que se han dicho en la base de datos, el no tener que además pensar, no se ha comentado, creo que ahora lo vais a ver, el tema de la gestión de bloqueo, las transacciones, todo eso lo está controlando Belneo a partir de su base de datos, porque la base de datos lo conoce todo. Una de las características más importantes de Belneo como plataforma es su productividad. Para ver un ejemplo, hemos añadido a nuestra aplicación la tabla de comerciales. Esta tabla, que tiene como el cliente un nombre, un CIF y un total ventas, está relacionada con el cliente, de tal forma que un cliente conoce su comercial. Y la tabla de facturas, a su vez, conoce tanto a su cliente como al comercial, siendo el valor inicial del comercial el que tenga asignado el cliente, aunque nosotros podemos lógicamente cambiarlo en tiempo de ejecución. Además, hemos añadido una actualización al comercial para que a medida que se van grabando las ventas de dicho comercial se acumulen el total de las facturas en el total ventas de dicho comercial. Es decir, que a nivel de estructura de base de datos hemos dejado resuelta toda la funcionalidad, todas las reglas de negocio de la aplicación. Ahora llega el turno de hacer los objetos visuales. Y para eso contamos con una gran ayuda. En Belneo, una vez que tenemos construidos objetos visuales, estos a su vez ya son plantillas para poder generar nuevos objetos visuales. Edición, copiar. Copiamos todo lo que hay en la carpeta, lo cual, al hacer ahora pegar como, implica que Belneo analiza todos los objetos de esa carpeta y sus subcarpetas y ve los orígenes que tienen. Y entonces nos pregunta si queremos respetar los mismos orígenes, las mismas tablas, o queremos hacer algún cambio. En este caso, queremos que clientes se convierta en comerciales y facturas de venta siga siendo facturas de venta, ya que el comercial tendrá como su plural, como su histórico, a las facturas de venta del mismo. Al aceptar se va a producir lo que denominamos metamorfosis en vuelo, es decir, que donde antes apuntaba a clientes, ahora apunta a comerciales. Y lo único que tenemos que hacer para que esto quede perfecto es cambiar simplemente el icono del cliente por el del comercial. Simplemente con hacer eso ya estaría funcional. Ya podemos ir a nuestra toolbar principal y añadir el comercial como una opción más. Una vez añadido, vamos a añadirlo en su posición detrás del cliente, procedemos a guardar y ejecutar nuestra aplicación. Probamos los objetos que acabamos de crear, dando de alta al primer comercial. Con un CIF inventado y lo aceptamos. Vamos a completar ahora nuestra aplicación añadiendo la posibilidad de grabar en las facturas de venta el comercial. Para ello, en el formulario de facturas de venta, vamos a reutilizar estos controles que nos permitan grabar el cliente y los vamos a adaptar para que nos permitan grabar el comercial. Simplemente vamos a elegir aquí el campo comercial y aquí le vamos a cambiar rápidamente para que salga el nombre del comercial. Pero además queremos añadirle un menú funcional, pues
duplicamos con control C y control mayúscula V, o lo que es lo mismo, pegar como, y le decimos que también va a ser ahora el menú de comercial. Y simplemente, donde antes pedía cliente, ahora le vamos a decir que pida comercial. Cambiamos el campo, cambiamos el localizador y hacemos la misma operación con las opciones de alta y edición. Simplemente es cambiar el texto, elegir el campo y elegir el formulario. Una vez que tenemos esto funcional, en nuestra cabecera de factura podemos ir al control y asignarle este menú. Y ahora esto mismo podemos copiarlo y pegarlo en el cliente, ya que queremos poder asociar a nuestro cliente un comercial. Vamos a reducir su nombre y de la misma forma le vamos a pegar aquí el campo para poder grabar el comercial. Y vamos a copiar también este menú y lo vamos a pegar en clientes con pegar como, y ahora decimos dónde era factura de venta, ahora es clientes. Borramos esta carpeta y vemos cómo aquí ya tenemos simplemente todas las opciones funcionales, con lo cual lo que le vamos a decir aquí es que ese menú ahora es clientes menú comercial. Si yo ahora ejecuto la aplicación, me encontraré que cuando voy a clientes, a un cliente como Ana Álvarez, ya le puedo seleccionar un comercial, primer comercial, puedo dar de alta desde aquí, segundo comercial, y vemos cómo me lo asigna. Podría de editarlo con F7, es decir, las opciones que tiene ese menú contextual que acabamos de crear. Y de la misma forma, si ahora procedemos a grabar una factura de venta, donde elegimos ese primer cliente, vemos cómo ya nos ha asignado por defecto el comercial, que yo podría desde aquí cambiarlo. Y al dar doble clic y grabar un vehículo, y podemos ver ahora en el comercial cómo ya se refleja el histórico de facturas y cómo se están totalizando sus ventas. Todo de forma automática. ¿Magia? No, aquí no hay ninguna magia. Aquí lo único que hay es que Jesús Arbolella domina una herramienta que se llama Belneo y que es una herramienta realmente productiva y maravillosa para desarrollar software. Ha sido una sesión real de lo que él haría sobre esa aplicación para implementar el tema de comerciales. En la vida real a lo mejor el tema es un poco más complejo, pero en lugar de un minuto, que lo que le hubiera costado, si no lo hubiera tenido que explicar, pues le hubiera costado 4, 5, 10, 15 o media hora. Esa es la realidad. Y eso es lo que Belneo te va a proporcionar. Pero cuando analizamos el problema del desarrollo de software, las empresas de desarrollo, realmente el tema del desarrollo inicial no cuesta mucho. Si vamos al mundo web, pues hay miles de generadores, incluso en el mundo de escritorio también hay generadores de código. Pero todos esos generadores nos dan siempre el mismo problema. Después hay que mantener. Y hay que ir a bajo nivel. Y en vez del bajo nivel es el que tú tienes. Porque todo el secreto está, como vuelvo a insistir, en la base de datos. Muchas empresas empiezan a desarrollar 2 o 3 programadores, empiezan con mucha ilusión, pero cuando llegan a los 40, 50 programadores, ¿qué sucede? Que solo el trabajo que les dan esos 40 o 50 clientes les está bloqueando su futuro. Llegan ahí a una meseta que se estabilizan y bueno, empiezan las frustraciones, no puedo crecer, tengo que contratar un montón de gente. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. De cómo Belneo, que nos dice Fernando, es sencillo de entender. Da igual que el código lo hayas hecho tú, que lo haya hecho otro.
Da igual que se haya hecho el mes pasado que hace 10 años. Porque en la base de datos, que está todo muy claro, es donde está la lógica de negocio. Y esa base de datos con el refactoring nos va a permitir reaprovechar los programas. Vamos a verlo. Los inspectores son poderosas herramientas del editor de Belneo que nos permiten saber dónde se usa un determinado objeto o qué objetos usa y poder determinar si podemos eliminarlo o no. Por ejemplo, este campo precio de venta me está diciendo que se utiliza en el contenido inicial del campo precio de líneas de venta. O también se utiliza en esta rejilla o grid en la columna precio de venta. O incluso en el formulario de edición del artículo vemos cómo se utiliza este control de edición y el texto estático superior. Por lo tanto, si yo quiero hacer cambios ahora en ese campo, puedo hacerlos. Un aspecto fundamental de Belneo es la refactorización automática, es decir, que si yo cambio el identificador de cualquier objeto, allí donde se usa, ese identificador se refactoriza y cambia automáticamente. Por ejemplo, si yo ahora ejecuto mi aplicación, veo cómo la tabla de artículos sigue teniendo la columna precio de venta en la rejilla y si entro el formulario muestra el precio de venta correctamente. Lo que voy a hacer a continuación es cambiar el identificador de ese campo. Por ejemplo, en lugar de ponerle precio de venta, vamos a ponerle PVP. Si yo ejecutase directamente, lo primero que me voy a encontrar es que el campo se sigue utilizando de forma correcta en los objetos visuales de la rejilla o grid, en el contenido del campo precio, de la línea e incluso en el formulario. Pero para no perder la información que contiene ese campo, simplemente tengo que crear un traspaso de campo y le digo, el campo que ahora se llama PVP, antes se llamaba precio venta. Y de esa forma, lo que le estoy diciendo es que la información no se pierda, se traspase. Simplemente vuelvo a guardar, ejecuto mi aplicación. Belneo refactoriza de forma automática tanto los objetos visuales como los datos de la tabla de artículos. De tal forma que si ahora accedemos a dicha tabla, vemos cómo el precio de venta se ha mantenido tanto en la rejilla como en el formulario. En resumen, a partir de ahora, cuando en un cliente tenéis una versión 1 y vosotros estáis trabajando en una versión 2 en vuestro portátil y habéis empezado a cambiar tipos de campo, tipos de tabla, nombres de campo, longitudes, nuevos índices, no hay ningún problema. Cuando tú vayas con tu programa, con tu versión 2 al cliente, se la instalas en su aplicación, le das a ejecutar y él se encarga de reconstruir la base de datos. Daros cuenta de la cantidad de tiempo que os ahorráis y la flexibilidad que os da. Siempre tendréis los programas perfectamente actualizados, sin parches. Y además sin condicionantes cuando vais a hacer una nueva versión. Pero queda un punto que es el de la fiabilidad, la estabilidad y el rendimiento. Un cliente nuestro, el Audi, nos dice, Belneo es despreocuparse de la base de datos. O Enrique García, más importante, tenemos aplicaciones en hospitales funcionando 24 horas al día, 7 días, con millones de registros y son extraordinariamente robustas. El tema de la fiabilidad es un tema que es difícil de demostrar. La manera de demostrarlo es que vayáis a los foros a ver cuántos comentarios de se me han corrompido la base de datos hay. Son inexistentes. La gente está preocupada por otras cosas. Las bases de datos en Belneo no se corrompen, no porque sean mejores ni peores, sino porque toda esta integración impide el error del programador. Impide que se caiga un servidor y haya un proceso que no transaccione. Eso ya lo está gestionando Belneo. Pero lo que sí que podemos ver es el tema del rendimiento. Vamos a ver el rendimiento de la base de datos de Belneo tanto en local como en remoto. En primer lugar, me conectaré al servidor local, a la aplicación VFacturas y vamos a consultar pues, sus artículos, los clientes, los que vemos que hay 10.000. Aquí abajo aparecerá el total en las listas
Y si vamos ahora a facturas de venta, le hago clic y ya me ha respondido y ha encontrado 1.000.000 de facturas. Si me muevo por la lista, puedo ir rápidamente al final y abrir la última factura. Como vemos, las listas están totalmente funcionales y con una usabilidad perfecta para el usuario. Si ahora quiero buscar, por ejemplo, las facturas del primer cliente, Román Cortés Blanco, pues podría escribir ROM de Román, de Cortés, podría escribir ORT y de Blanco el final, NCO. Y aquí me quedarían. Incluso vemos que aparece Román Cortés Blanco y Blanco Cortés. Podría buscar todas las facturas de estos clientes que han comprado un BMW pues de una serie, de la serie 3 o serie 5, o incluso un Mercedes de la clase E, y también incluso podría poner que hayan comprado un Audi. Y vemos que ya solo nos quedan 6 facturas. Si yo entro a cualquiera de ellas, debería de haber un Audi, un BMW de la serie 5 y un Mercedes clase E. Esta ha sido una de ellas, pero a cualquiera que entre debería siempre de existir un Audi, un BMW serie 5 y un Mercedes clase E. Como vemos, una búsqueda muy potente ya que me permite combinar tanto textos que están en el cliente y que no están en la cabecera de factura, textos que son del nombre del artículo que no está en la línea del artículo, es decir, utilizamos lo que se denominan índices complejos en Belneo, que nos permite buscar registros, en este caso, que nos devuelven facturas con datos que están en otras tablas, en múltiples tablas. Y obtenemos tiempos realmente espectaculares. De la misma forma que podemos encontrar este 1.000.000 de registros, si ahora cargamos las líneas de venta, vemos lo que ha tardado en cargar esos 3 millones de líneas de venta. Y de la misma forma, si me voy al final de la lista, pues hago doble clic y aquí tengo el último registro ya en pantalla. Vamos a hacer esto mismo ahora en el cloud. Cerramos nuestra aplicación en local y nos conectamos a nuestra aplicación en el cloud. Introducimos nuestros datos de acceso, nos conectamos a la aplicación y de la misma forma vamos a hacer los mismos pasos. Comenzamos buscando los artículos. A continuación vamos a cargar los 10.000 clientes, como vemos ha sido realmente rápido. Y si ahora vamos y cargamos las facturas, recordemos que es 1.000.000 de facturas y estamos en el cloud. Le hago clic y ahí están cargadas el 1.000.000 de facturas. Realmente ha sido muy rápido. Ahora busco las que sean de Román, de Cortés, poníamos ORT y de Blanco el final NCO. También buscábamos BMW de una serie, Mercedes de una clase y Audi. En este caso obtenemos también esas 6 facturas y haciendo doble clic vemos cómo ahí están las facturas que sean de Audi, BMW y Mercedes, donde aparezcan artículos con los textos que hemos buscado. Y si ahora cargo los 3 millones de líneas de venta, recordemos de nuevo que estamos en el cloud, hemos visto lo rápido que ha devuelto la lista y si me voy al final de la lista puedo rápidamente abrir esa última factura correspondiente a los 3 millones de registros que hemos cargado. Como vemos, un rendimiento en cloud que es prácticamente similar al que obtenemos en local. Increíble. Y digo increíble con sorna, porque seguro que muchos de los que estáis viendo esto no lo estáis creyendo. Y lo sé porque tengo clientes que han visto estos mismos vídeos con anterioridad, antes de ser clientes, incluso algún compañero de trabajo que ha llegado a Belneo y me decía, ¿y dónde está el truco? ¿De verdad es tan rápido? Pues sí, lo es. Lo es por su base de datos, por sus índices, por la forma de trabajar, porque esa es la verdadera revolución de Belneo. Y después, cuando Jesús ha ejecutado en el cloud, la optimización de socket que hace Belneo es brutal. Y eso da este rendimiento. Y podéis ir, pues por ejemplo, ya lo veréis a la demo de BRP que tenemos en el cloud y ver cómo está funcionando con millones de registros. Y cómo te funciona a ti en tu ordenador. Esos son los rendimientos de Belneo. Y después, claro, cuando llegan instalaciones con 3.000 millones de registros que hay en algún, bueno, no voy a decir en la policía española, pues claro, la gente dice 3.000 millones de registros y el rendimiento es bueno. Pues claro que es bueno. Es instantáneo. Eso, sencillamente, lo tenéis que probar. Os he dicho que existe la demo y lo veis.
pero es la realidad, no tiene más que contar. Vamos a cambiar de tema radicalmente y que sepáis que en Belneo pues tenemos la tecnología Belneo, pero para todos aquellos que preguntan, ¿y se puede conectar en Belneo cuando se escribe un proceso? Tú eliges, o lo escribes en lenguaje Belneo, un lenguaje asistido, o lo escribes en JavaScript. Con JavaScript tienes un API que te da acceso prácticamente a toda la plataforma y puedes programar exactamente igual. Evidentemente, en el 99,9% de las ocasiones no vas a JavaScript, pero que sepas que lo tienes. Y en algunos temas de integración y demás, pues te puede ser útil. Y después tenemos el tema de QML para todo el tema de interfaz gráfico. También se puede incrustar en Belneo HTML5 y demás, pero nosotros apostamos por QML porque está mucho más integrado en la plataforma, pero cualquier solución es válida. Esto nos va a servir para todo lo que sean API REST-JSON, el API de JavaScript y demás. ¿En Belneo se pueden hacer aplicaciones nativas en móviles conectadas con Belneo? Por supuesto. ¿Se puede hacer web? También. Pero vamos a ver el tema del API REST. Una de las características más destacables de Belneo es la posibilidad de universalizar tu aplicación, es decir, exponer su funcionalidad o sus datos a otras aplicaciones, para que puedan desarrolladores de terceros o tú mismo crear aplicaciones nativas para dispositivos móviles o desarrollos para aplicaciones web. Para ello, y sin necesidad de que tengas que programar nada, Belneo te permite disponer de un API REST en tu propia aplicación. En ese API REST puedes configurar los API keys de seguridad que quieras y en cada API key puedes definir qué tablas se van a servir y dentro de cada tabla qué campos van a estar visibles y cuáles no. Por ejemplo, yo puedo decir ahora que la foto del artículo no sea visible. Una vez que hacemos eso, el API REST de Belneo que se genera automáticamente también está autodocumentado. Podemos entrar en el servicio Swagger y con nuestra URL donde tengamos sirviendo nuestra aplicación y el API key que hemos creado para tal efecto, podemos explorar y aquí vemos cómo se muestran únicamente las tablas que hayamos configurado que son visibles. Si entramos en cualquier tabla, vemos los verbos, los métodos que podemos ejecutar. Y además nos muestra qué campos están disponibles y cuando lo probamos nos muestra la información. Nos devuelve los datos e incluso nos muestra la URL que como programadores tenemos que utilizar para visualizar o para obtener esa información. Al ejecutarla vemos el objeto o conjunto de objetos JSON que han sido servidos automáticamente por el API REST. Como vemos, no está la imagen. Si ahora vamos a nuestro API key y la ponemos visible, veremos cómo si le volvemos a ejecutar la búsqueda, ahora nos devuelve el campo foto en base 64. Como vemos, automáticamente nos permite seleccionar qué campos queremos devolver, el orden, paginación automática e incluso podemos buscar por cualquiera de los índices declarados en la tabla. Podemos también dar altas, bajas, lanzar búsquedas y ejecutar procesos. Esto permite que programemos de forma muy sencilla aplicaciones web o nativas para móviles y como ejemplo podemos ver aquí una página web que está recibiendo la información de la lista de artículos y mostrando el precio, la foto y la descripción. Si yo ahora quiero cambiar este precio en la aplicación, directamente puedo acceder a la ficha del artículo, ponerle de precio, por ejemplo, 71.995, acepto el cambio en la aplicación y al volver a la página web y recargarla, vemos cómo se nos muestra el precio modificado. Bueno, después de toda esta parte que hemos visto, llegamos a lo que nosotros llamamos el estándar personalizable. Nosotros tenemos una plantilla en código abierto que se llama VRP, en Latinoamérica la llamáis BRP. ¿Y qué es lo que voy a hacer?
pues sencillamente os va a ahorrar años y años de trabajo. Vamos a ver cómo os ahorra tantos años de trabajo. Esto es lo que sería una solución hecha en Belneo. En la parte inferior tenéis en rojo lo que es la plataforma Belneo, de la cual ya hemos estado viendo bastantes cosas. Y en la parte morada tenemos algo que llamamos nuestra plantilla de código abierto. Y en ella distinguimos una primera capa, que es la de recursos comunes, que no es ni más ni menos lo que vosotros haríais cuando llevaréis programando en Belneo 3-4 años y tuvierais mucha experiencia. Y es, pues ahora me voy a hacer un plugin para hacerlo de esta manera y reutilizarlo en todo mi software. O me voy a montar una gestión de permisos, que hasta ahora he ido chapuceando con ella. O me voy a montar un sistema de menús dinámicos, porque creo que es interesante que los menús puedan ser modificables en tiempo de ejecución y los pueda parametrizar y los pueda, pues eso, hacer dinámicamente para cada responsable o para cada departamento y demás. Vendría el tema de CSS, que hasta ahora lo habréis aplicado de una manera determinada y diréis, no, a partir de ahora, es decir, todo un conjunto de buenas prácticas, una normalización, un conjunto de plugins o de maneras de plantear las cosas para las futuras aplicaciones. Eso ya os lo damos hecho. Y además por gente que lleva programando en Belneo pues 15 años. Y eso va a servir si hacéis un RP o si hacéis cualquier otro producto. Sobre esa capa tenemos, lógicamente, lo que es un RP, que es una gestión de ventas, todo el circuito completo, presupuestos, pedidos, facturas. La gestión de compras exactamente igual, con la trazabilidad, que eso es muy importante, una gestión multialmacén y una contabilidad completa. Además de eso, VRP tiene un ecosistema. Esta plantilla lo que pretende es no tener demasiadas cosas, porque eso es lo que vosotros le tenéis que aportar. Y de la misma manera en el ecosistema ponemos cosas que a veces se usan y a veces no. Por ejemplo, series, tallas y colores. No todas las aplicaciones necesitan gestionar series, tallas y colores, solamente las que se dedican a temas de textil. O no todas llevan una conexión con PrestaShop, o no todas llevan trazabilidad, o no todas llevan un TPV, el típico TPV de hostelería. Todo eso lo tenéis en el ecosistema ya hecho, porque son cosas muy comunes. Y, por último, la primera de ellas es que además existe un paquete para adaptación a Latinoamérica. Sabemos que en Latinoamérica, por ejemplo, las cuentas a pagar y cuentas a cobrar no se llevan en contabilidad como en España. Pues en esa versión tenéis eso separado y en el menú de gestión general. Por ejemplo, el tema de la divisa, que muchos de los países trabajáis con 2 divisas. Todo eso está contemplado y ya lo tenéis hecho. Y sobre todo esto, ¿qué quedará? Pues evidentemente cuando lleguéis a un cliente y hacéis una demo, normalmente el cliente hay una cosa que es lo que más valora, que es eso que ha estado buscando. Seguramente, si es, por ejemplo, del sector de la alimentación, pues a lo mejor resulta que el señor tiene un almacén de congelado de menos 40 grados, otro de menos 10 grados, otro de temperatura ambiente. Y ninguno de los 50 repes que ha visto cubre eso. ¿Y eso es lo que él quiere? Pues para eso está Belneo. Tú vas a partir de VRP, vas a añadirle esa funcionalidad, igual que vimos como Jesús añadía lo de los comerciales, si no es más complicado. Vas a sacar tu tabla de tipos de almacén, en almacén le vas a hacer un puntero maestro a tipos de almacén, y en las facturas y en todo esto vas a hacer un enlace, y en las compras, al tipo de almacén del artículo. Eso te puede llevar media hora, 2 días, en el caso de que no tengas casi ni idea de Belneo, pero te vas a poder preocupar de eso que tu cliente quiere. Y tendrás un RP que además tenga eso. Y esa es un poco la forma de funcionar de Belneo y lo que te va a permitir que, lógicamente, tú empieces en Belneo y a los 3 meses ya puedes tener tu primer programa de producción en la calle y puesto en marcha. Vamos a verlo. Belneo VRP es la pieza clave de la plataforma dedicada a resolver el estándar personalizable. Se trata de un framework o código fuente 100% abierto para que construyas a partir de él tus aplicaciones. Está compuesto por un proyecto de datos, un proyecto de aplicación con todos los objetos de interfaz y un segundo proyecto de aplicación con la interfaz para pantallas táctiles que requiere el TPV. Si vamos a nivel de edición,
podemos observar cómo en el proyecto de datos está todo perfectamente organizado. ¿Por qué? Porque Belneo VRP es un conjunto también de buenas prácticas de programación con Belneo. Aquí están todas recapituladas y podrás observar cómo se mima el código, tanto en los esquemas para tener todas las tablas perfectamente organizadas y representadas. Las tablas están organizadas por módulos, dentro de cada carpeta están por orden alfabético. Lo mismo ocurre con el resto de objetos, índices, tablas estáticas, variables, todas están organizadas en sus diferentes módulos. Si vamos al proyecto de aplicación, está exactamente igual, es decir, tenemos el marco de entrada a la aplicación y luego cada uno de los módulos, separando ventas, compras, almacén, contabilidad. Incluso dentro de cada uno de estos documentos existe una carpeta para organizar todos los objetos de interfaz, es decir, un formulario y todos sus subformularios. De tal forma que podemos, si entramos en cualquier formulario, ver cómo los objetos están cuidados al máximo, pese a haber layouts. Los controles están ubicados en base a un grid para que se puedan ver en tiempo de diseño cómo se ejecutarán en tiempo de ejecución. Y a cualquier código que entremos, veremos cómo todo está perfectamente comentado y documentado. Todo absolutamente mimado, porque este código es la referencia para que cuando empiezas con Belneo sepas desarrollar ya desde el primer día. E incluso todos los objetos están optimizados para obtener el mejor rendimiento de tus aplicaciones en el cloud. Si vemos cómo es en ejecución Belneo VRP, observaremos que tiene una interfaz limpia, sencilla, minimalista, con un menú lateral arbolado donde está el módulo de ventas y sus documentos, compras, almacén, maestros, exactamente igual que lo veíamos a nivel de edición. También el módulo de contabilidad con sus diferentes submenús. No solo eso, Belneo VRP también cuenta con un conjunto de utilidades que te van a facilitar el desarrollo de aplicaciones, como los menús dinámicos definibles en tiempo de ejecución, los informes personalizables, las hojas de estilo para que apliques la entidad corporativa de tus clientes, las personalizaciones de rejillas para poder ocultar o mostrar columnas en función de los grupos y de permisos, los formularios donde también puedes añadir o quitar pestañas, deshabilitar o ocultar controles, toda la gestión de usuarios, grupos de usuario, multiempresa, diccionario de permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Si a partir de VRP construyo una aplicación, lo que me voy a encontrar es una estructura similar a esta que vamos a ver ahora, es decir, una solución como VRP que está heredada por otra solución llamada en este caso VLogística. El proyecto de datos hereda y conoce todas las tablas de VRP, el proyecto de aplicación hereda y conoce todos los objetos visuales de VRP. E incluso esta filosofía de la herencia se puede seguir aplicando hacia arriba, es decir, podríamos tener proyectos por encima de VLogística que heredan VLogística y toda su funcionalidad y por herencia también heredan todo lo que tiene Belneo VRP. Lógicamente, dentro del proyecto de datos de VLogística existen tablas ya específicas de su solución y dentro del proyecto de aplicación, pues exactamente igual, su marco de entrada y sus objetos visuales definidos y construidos específicamente para dar una solución sectorial. Simplemente haciendo doble clic accedemos directamente a la aplicación, en este caso porque está configurado así, para que no pida contraseña, pero podríamos haber solicitado una contraseña, incluso el nombre del usuario que quiere acceder a la aplicación. Como vemos, el entorno es similar al de Belneo VRP, pero está totalmente personalizado en sus logotipos, en sus imágenes, y el menú no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de un menú específico para una aplicación sectorial, en este caso dedicada a la logística, donde pues hay expedientes, repartos, traslados, camiones, es decir, toda la información de una aplicación de logística. Ocultamos la información por motivos de privacidad, ya que se trata de una aplicación real con datos reales que se están ejecutando directamente desde el cloud de Belneo. Bueno, de este
apartado de decir que hay un seminario específico que solamente habla de VRP. Entonces, si os interesa más esta parte a continuación, pues podréis acudir al próximo seminario el próximo mes sobre VRP, en que somos mucho más extensos. Ya solo me queda hablar de la comunidad. Este es el mapa de Belneo. Y aquí es donde estamos. En estos momentos, como veis, bueno, tenemos presencia prácticamente, lógicamente en México, algo en Estados Unidos, pero sobre todo en todos los países latinoamericanos, y de forma bastante... Si abrimos esto, evidentemente vemos que, bueno, pues hay zonas como Costa Rica, que parece que haya pocos, pero en cuanto nos acercamos a la zona de San José, pues ya vemos que aparecen más y muchos más en México y otros países como en ciudades como México y demás. Y por supuesto, estamos básicamente muy implantados en España. Esta es un poco la comunidad. Eh, Después, en cuanto a empresas, pues hombre, nosotros tenemos empresas desde empresas como Alestis, que se dedican al sector aeroespacial, a la fabricación de aviones concretamente, en donde esta gente pues utiliza SAP por temas de que, bueno, son factorías por toda Europa y tienen un estándar común, pero para todo el parte de producción utilizan Belneo. ¿Por qué? Precisamente por todo este, bueno, producción y logística, para las dos cosas. Y es una producción muy complicada, ¿eh? Ahí hay muchos temas de tener en cuenta que cada modelo del A320, del Airbus 320, pues a lo mejor está el 320 del año 2017 y el del 2015 y el del 2014 y cada repuesto y demás. Y se dedican a fabricar todo este tipo de componentes y bueno, lo hacen todo en Belneo. Y después pues tenemos empresas más normales, pues por ejemplo, no sé, Uruguaycom, que se dedica al sector del seguro, o voy a poner esta de Palme RP, que es un cliente de República Dominicana, que lo que tiene es su propio RP, que como veréis se parece bastante a VRP. Lo que pasa es que una versión a partir de la versión latinoamericana y además adaptado a República Dominicana y a los gustos del desarrollador, de la persona que vende su producto, que es Palma RP Dealer, que estará basado en lo que esté basado, que es Belneo VRP. Y bueno, tenemos Uruguay.com, que se dedica al sector del seguro, Nexo, que es, bueno, no la voy a poner, pero vamos, la gran consultora, la típica gran consultora. Entonces tenemos un poco clientes de todo tipo. A nivel comercial, para el programador, en Belneo, cuando lleguéis a las tarifas, que tenéis los niveles. Los niveles son conjunto de productos y servicios para vosotros, para la empresa desarrolladora. El nivel sí que tiene un precio de alta y tiene, lógicamente, un precio de suscripción, un coste mensual. Eso es para el desarrollador, que quede claro. Claro que ese coste mensual, ¿qué supone? Pues ese coste mensual, lógicamente, implica el soporte de la herramienta y una cosa muy importante, la evolución de esta herramienta. Yo os quería poner la página web de belneo.com para que vayáis, por ejemplo, al blog, que casualmente hace unas semanas sacamos una nueva versión, que fue Belneo 22. Y aquí tenéis, y se van a ir publicando estos días, novedades de la versión 22. Entonces, todas estas novedades, como el nuevo protocolo 2.1 que mejora aún mejor el cloud, el log del server, el monitor del VClient, que es un producto nuevo. Tú estás en la 21 en Belneo y lógicamente cuando sale la 22 lo que quieres es el mejor producto. Y ese lo tienes incluido y lo tienes gratis. Lo tienes en tu suscripción. En Belneo no vendemos ahora la versión 21 y después la 22 y después la 23. No, en Belneo damos servicio a nuestros clientes. Y eso implica 2 versiones completas al año. Y además, pues soporte. Después viene la segunda parte, que es, bueno, cuando tengo ya lista mi aplicación, ¿cómo la pongo en producción? Pues básicamente o con licencias propietarias, que son como todas. Tienes una licencia Express que es gratuita para instalaciones pequeñas o medianas, y después tienes la licencia estándar y las licencias Enterprise. Este tipo de licencias son siempre un pago único. Pues si es una instalación de 30 a 40 usuarios, es una instalación de 2 o 3 usuarios. Eso ya os damos más detalles, pero es un pago único en la vida. Y después también podéis utilizar el servicio cloud de Belneo. ¿Lo podéis hacer con licencias propietarias? Sí, pero al final todos nuestros clientes van a nuestro cloud. ¿Por qué? Porque es el más económico y el más rentable y el más interesante. Tú, si tienes en el cloud
un servidor con usuarios ilimitados, pues vas a poder tener ahí, pagando una cantidad única por ese servidor, 20, 30, 40 clientes, no sé, los que te quepan, pero vamos, los costes son insignificantes cuando lleguéis a esos volúmenes. Y cuando no, pues no os preocupéis que os damos ayuda para llegar a ello. Y para que el coste no sea importante. Entonces, bueno, que quede claro eso, lo que es pago por licencia, pago único en la vida y el pago por uso. De todas maneras, de todo esto, pues ya hablaremos mucho más en detalle próximamente. Cuando nos llaméis por teléfono o nos mandéis un email y nosotros os llamamos. Os dejo un último testimonio que es el de Rafael y Joan Lacruz, que son dos hermanos que trabajan en Belneo y que siempre me gustó este comentario, porque además es reiterativo. Esto me lo dicen muchos de una u otra manera. Hace años conocimos Belneo y nos pareció tan increíble que no nos lo creímos. Y por eso en ese momento no lo adoptamos. Hicimos mal. Hoy en día lo han adoptado, llevan ya muchos años con Belneo y es un poco el efecto que siempre pasa. Muchas veces decís, es que esto es demasiado bonito para ser cierto. Yo ahí digo, hablar con nuestros clientes, hablar con nosotros, os pasamos los clientes, tenemos una comunidad de verdad muy, muy satisfecha con su elección, la haya tomado el año pasado o la haya tomado hace 10 años. Lo último, no te quedes con las dudas, este es el equipo comercial, cualquiera de nosotros os atenderá cuando hablemos con vosotros por teléfono y estamos de verdad a vuestra entera disposición. Ahora va a ir a la ronda de preguntas y bueno, el formulario de contacto lo tenéis y bueno, ya hablamos. No me queda nada más que decir. Muchísimas gracias a los que os vais a ir ya y a los que no os vais, nos vemos en 5 minutos o 4 minutos que voy a leer personalmente todas las preguntas que tenéis y os voy a dar respuesta de ellas. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero pronto volver a hablar con vosotros. Muchas gracias.